pestillo, pídeselo a Gunnar. Él siempre tiene a mano la caja de herramientas, a menos que tu madre lo tenga muy ocupado con otros menesteres. Déjalo ya, anda, rió Patrick antes de irse. Con una sonrisa en los labios, Erika se tumbó otra vez. Bien podía permitirse unos minutos más antes de levantarse. El hecho de no tener ningún horario que respetar era una de las ventajas de ser tu propio jefe, aunque también podía considerarse uno de los inconvenientes. Ser escritora implicaba tener mucha fuerza de voluntad y disciplina, y a veces podía resultar un tanto solitario. A pesar de todo, le gustaba mucho su trabajo, le encantaba escribir, dar vida a aquellas historias y aquellos destinos que decidía narrar, fisgonear e investigar, para saber qué había ocurrido de verdad y por qué. Y llevaba mucho tiempo queriendo hincarle el diente al caso en el que estaba trabajando ahora. El caso de Stella, la niña a la que secuestraron y asesinaron Helen Person y Mary Wall, había conmovido y aún conmovía a todos los habitantes de Vilvaca. Y Mary Wall había vuelto. La celebrada estrella de Hollywood se encontraba en Vilvaca para rodar una película sobre Ingrid Bergman. El pueblo se deshacía en rumores. Todos habían conocido a alguna de las dos, o ellos mismos o sus familias, y todos quedaron consternados aquella tarde de julio de 1985, en que el cadáver de Stella apareció en la laguna. Erika se tumbó de lado y se preguntó si el sol calentaría tanto aquel día como lo hacía hoy. Cuando por fin recorriera los escasos metros de pasillo que la separaban del despacho, empezaría precisamente por comprobar ese dato. Pero aún esperaría unos minutos más. Cerró los ojos y se adormiló al son del parloteo de Patrick y los niños que le llegaba de la cocina. Helen se inclinó hacia adelante y dejó vagar la mirada. Apoyó las manos sudorosas en las rodillas. Récord personal, a pesar de que había salido a correr más tarde de lo habitual. El mar se extendía azul y reluciente ante su vista, pero en su interior se desataba una tormenta. Hizo unos estiramientos y se rodeó con los brazos. No podía dejar de temblar. «Alguien acaba de pasar por encima de mi tumba», solía decir su madre cuando le ocurría. Y quizá fuera así en cierto modo. No que caminaran sobre su tumba en concreto, pero sí sobre la de otra persona. El tiempo había extendido un velo sobre lo sucedido. Los recuerdos eran muy vagos. Lo que sí recordaba eran las voces, las de quienes querían saber con exactitud qué había ocurrido. Decían lo mismo una y otra vez, hasta que ella ya no sabía cuál era la verdad de los otros y cuál la suya. Entonces le parecía imposible volver aquí, construir aquí su vida. Pero los gritos y los susurros se fueron acallando con los años, se convirtieron en un leve murmullo hasta que se silenciaron por completo. Y se sintió como si ella fuera, de nuevo, una parte natural de la existencia. Pero ahora volverían las habladurías. Todo saldría otra vez a relucir. Y como tantas veces sucedía en la vida, coincidían las circunstancias. Llevaba varias semanas sin dormir desde que recibió aquella carta en la que Erika Falk le decía que estaba escribiendo un libro y que le gustaría verla. Había tenido que volver a pedir que le recetaran aquellas pastillas sin las que llevaba tantos años arreglándoselas. Sin ellas no habría superado la siguiente noticia. María había vuelto. Habían pasado 30 años. James y ella habían vivido la vida en silencio y sin muchos aspavientos, y ella sabía que eso era lo que quería James. Al final dejarían de hablar, le dijo un día, y así fue. Los momentos oscuros pasaban rápidamente, siempre que ella procurase que todo fluyera como debía. Y se las había ingeniado para mantener ocultos los recuerdos, hasta ahora. Veía fogonazos de imágenes. La cara de Mary se le representaba a la vista con toda claridad. Y la alegre sonrisa de Stella. Helen volvió la vista al mar, tratando de seguir el movimiento de las escasas olas. Pero las imágenes se resistían a dejarla en paz. Mary había vuelto. Y con ella, la perdición. Perdón, ¿dónde están los servicios? Sture de la parroquia miraba alentador a Karim y a las demás personas que se habían reunido para recibir clases de sueco en el campo de refugiados de Tanumshede. Todos repetían la frase lo mejor que podían. Perdón, ¿dónde están los servicios?